Escuchas Encomienda News, tu canal de podcast de noticias breves de la Encomienda Mayor de Castilla. Pues seguimos confinados y en estado de alarma, aunque los datos van confirmando que al menos en Villarejo estamos siendo responsables y consecuentes con la situación. Lo somos ahora ante esta epidemia y la verdad es que yo creo que siempre lo hemos sido, porque no es la primera epidemia que azota nuestra localidad. Y sobre este asunto queremos profundizar en este episodio. A lo largo de la historia, España ha sufrido varias coyunturas, como la que vivimos ahora mismo. No nos creamos únicos los españoles de 2020, porque si España está aquí y los españoles tenemos esta fama de bizarros, no es precisamente gracias a la generación de YouTube ni de Facebook. Millones de españoles de poco más de 1,60 de altura, durante cientos de años, han sufrido embates como el nuestro y aún tuvieron tiempo incluso de evangelizar un continente. Pero para saber cómo nuestros antepasados, no tan lejanos en el tiempo como a lo mejor pensamos, capearon el temporal de virus que les tocó sufrir, está al otro lado del teléfono una de las personas que más saben de la historia de Villarejo y de los alrededores y que ha dedicado gran parte de su vida a su estudio, participando incluso en proyectos arqueológicos tan importantes para la historia de Villarejo y de España como la restauración de la Casa de la Tercia, la muralla o las excavaciones de Santa María. Hablamos de Luis Andrés Domingo Puertas. Luis Andrés, bienvenido a los micrófonos de Encomienda News. Buenos días, ¿qué tal? Nos acompaña también, como siempre, José Julián, redactor jefe de la Encomienda Mayor de Castilla. José Julián, muy buenas. Hola, muy buenos días a todos. Y también está con nosotros el nuevo fichaje que tenemos en nuestros micrófonos en Encomienda News, en nuestro canal, Patricia Prudencio, de la página web, que podéis encontrar mucha información relativa al mundo taurino en guarismodelocho.com. Patricia, muy buenas, bienvenida. Buenos días. Luis Andrés, comentaba en la entradilla que no es esta coyuntura ni esta epidemia la única vez que ni los españoles, ni por supuesto los vecinos de Villarejo, enfrentamos una situación parecida. No solamente hablando de registros, que claro, cuando avanzamos o retrocedemos más que avanzar de 100 años para atrás o de 50 años para atrás, el tema de los registros es algo un poco nebuloso, pero constancia de cuántas epidemias, o por lo menos las que más han influido en el desarrollo social, económico y demográfico de Villarejo, de cuántas hay constancia de las más graves a lo largo de la historia que hayan afectado como esta a nuestra localidad. Coméntanos tú que estás puesto al día de todas estas cosas. Bueno, en primer lugar tengo que decir que es un tema que no está estudiado a fondo en Villarejo, que bueno, yo he hecho pues un repaso un poco en general a la evolución de la historia epidemiológica de Villarejo, si se puede hablar de historia epidemiológica, pero lo cierto es que las epidemias similares a esta que nos está afectando actualmente, pues son prácticamente constantes a lo largo de toda la historia, no solo de Villarejo, sino en general de la humanidad. Ha habido epidemias y afecciones por enfermedades contagiosas siempre. Y es cierto que ha habido algunos episodios mucho más traumáticos. En Villarejo de Salvanés los registros no son muy digamos, exhaustivos. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día pues sí que disponemos de medios para registrar una a una todos los casos aparecidos y podemos tener una información mucho más precisa de esta casuística. Pero en otras épocas, incluso remontándonos a los orígenes de Villarejo, pues no era tan habitual que esto quedase consignado. De manera que, bueno, podemos hablar de algunos episodios, por ejemplo, a finales del siglo XV, hubo epidemias con mayor o menor incidencia a lo largo de todos los siglos de la Edad Moderna, y ya es a partir del siglo XIX cuando contamos con algunos datos más precisos de epidemias, sobre todo de cólera, que sí que afectaron bastante traumáticamente a Villarejo de Salvanés. El siglo XX tampoco, o también, digamos, afectó de manera considerable en cuanto a epidemias, empezando por la gripe española en 1918 y algunos episodios, sobre todo en la posguerra y demás, de gripe común que afectaba especialmente
pues a grupos con mayor debilidad. Pero ya te digo, no disponemos de datos o registros exhaustivos y tampoco se ha hecho un vaciado documental a nivel de archivo como para poder hacer un balance con cierto rigor de este asunto. Pero sí que podemos dar algunas ideas interesantes en relación a las epidemias que han azotado Villarejo de Salvanes. Sobre todo podríamos decir que las más graves sería a partir, por lo menos de las que hay más o menos conocimiento, aunque no hayan registros exhaustivos de lo que ocurrió a lo largo del siglo XVIII. Sería el siglo XIX más que el siglo XVIII serían las más graves, supongo. Sí. El siglo XIX está marcado sobre todo por las epidemias de cólera que azotaron especialmente a España. Y bueno, en Villarejo hay registro de al menos 3 brotes de cierta importancia. El primero de ellos se produce pues entre los años 1834 y 1836 y bueno, tuvo unas consecuencias devastadoras para Villarejo. Se estima, estos son datos extraídos un poco del estudio demográfico que hace Isabel Redondo en su libro del estudio de Villarejo. Se estima que el impacto demográfico en Villarejo de Salvanes fue del 18%. El 18% es casi un 20% de la población. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Estamos hablando de comparativas demográficas entre el año 1834 y 1836, donde Villarejo pasó de tener en torno a 3.585 habitantes a tener 2.927, lo que equivale a un descenso demográfico en 2 años de 658 personas. Y claro, debió haber muertes dentro de esta cifra que no fueran directamente consecuencia de la epidemia de cólera, pero es bastante probable que, teniendo en cuenta que en solo 2 años Villarejo reduce su población un 18% sin haber un acontecimiento, digamos, que lo justifique, salvo la propia epidemia, que bueno, pues el impacto fue muy fuerte. Esto hay que tener en cuenta las condiciones de vida de una población o de la población de Villarejo en ese momento, donde bueno, la asistencia sanitaria era muy deficiente. Villarejo contaba con un médico y un farmacéutico contratados por el ayuntamiento. En el siglo XIX era la única asistencia médica que existía en la localidad. Las condiciones de salubridad y higiénicas, la calidad de vida de los habitantes, pues era infinitamente más deficiente y menor que de lo que hoy en día estamos acostumbrados a vivir. De manera que el impacto de esta epidemia, que azotó considerablemente a muchos países y a España especialmente, pues fue de esta magnitud en Villarejo. Es decir, hoy en día habría que preguntarse si seríamos capaces de asumir una mortandad de esas proporciones. Por decir o por dar una cifra, un episodio tan traumático como la Guerra Civil Española, un impacto demográfico en Villarejo del 5%. Y esta epidemia, digamos, en 2 años, en menor tiempo, ocasionó un descenso demográfico del 18%. O sea que la epidemia aquella mató más que la guerra en Villarejo. Sí. Mató más que la guerra. Hay que tener en cuenta también, bueno, Villarejo, en la guerra, pues bueno, fue una zona de retaguardia donde, bueno, no sé... Sí, no había frente establecido en... Sí, pero bueno, sí que es cierto que, bueno, pues murió gente, fue muy traumático. La posguerra también trajo consigo mucha pobreza y dificultad para la gente más desfavorecida. Y bueno, a pesar de eso, pues un rebrote de cólera, por ejemplo, en el siglo XIX, pues podía traer un descenso demográfico de esta magnitud. Hubo otros episodios de cólera, otros brotes, coincidiendo un poco también con los brotes a nivel nacional, a nivel de España, en 1855. En este rebrote, pues no tenemos esa estimación demográfica que tenemos para el anterior, pero también fue bastante virulento, y uno más en torno a 1885 que parece que también tuvo bastante incidencia. Por dar una nota curiosa en torno al brote de 1855, decir que en aquella época, en aquel periodo, era médico de la localidad Mariano Benavente,
el padre del conocido premio Nobel, y que, bueno, pues Mariano Benavente, no en Villarejo, pero en un pueblo cercano, en Noblejas, pues se destacó en la labor de atención a los pacientes de cólera y bueno, pues es una de esas curiosidades que giran en torno a estos episodios. Has comentado que las muertes se produjeron a lo largo de 2 años. 2 años duró la epidemia o la epidemia y las consecuencias en la población. Porque 2 años sufrir una epidemia, claro, no me extraña que se produjese el 20% de reducción de población. ¿Fue así? O sea, ¿fueron 2 años de lucha contra la enfermedad? Realmente no lo sabemos porque la deducción demográfica se establece en base a dos censos, uno en 1834, que coincide con el año en el que se produce la primera epidemia de cólera seria en España, y 1836, que es el segundo registro demográfico. Lo que registramos, digamos, es la diferencia de habitantes en Villarejo entre esos 2 años, que coinciden con el brote de cólera. Claro, cuando hay un descenso de esa magnitud y coincide con una epidemia a nivel nacional, pues es lógico deducir que tiene que ver con esa epidemia. Las medidas sanitarias o de contención que se podían manejar en aquellos años pues eran muy limitadas. El ámbito rural estaba completamente desasistido y prácticamente dependía de sus propios recursos en estos casos, y bueno, pues el impacto fue de esta entidad, ¿no? O sea, brutal. Hoy en día, si nos dijeran que en Villarejo van a morir 650, 700 personas como consecuencia del coronavirus, pues estaríamos horrorizados. Ya nos parece una cifra exagerada a nivel nacional, pues en el ámbito de una localidad que en aquella época tenía en torno a 3.500 habitantes, la mitad de la población que tiene hoy en día Villarejo, pues bueno, es un impacto realmente impresionante. Claro, todo esto tiene que ver también, con la mentalidad de la época, con la capacidad del Estado en aquel momento de articular. Sí, justo eso ahí quería entrar, de qué modo, al enfrentarse no solamente la población, sino en el momento sociopolítico de pobreza, de hambrunas que habría, principalmente haría mucho más daño en las capas más desfavorecidas de la población. Pero a nivel sociopolítico, que es justamente en lo que ibas a entrar, ¿de qué manera, qué medidas tomaron en aquel momento que tuviesen a mano? Porque las medidas que tomamos ahora están adaptadas a nuestro tiempo, a nuestra forma social, a nuestra actividad, pero en aquel entonces era totalmente distinto. Supongo que las autoridades tomarían medidas en función de sus posibilidades de aquel entonces y de su actividad social que llevarían a cabo en aquel entonces. Sí, desde luego. Tenemos que considerar siempre las circunstancias históricas de este tipo de sucesos, porque efectivamente en aquel momento, los años 30, mediados de los años 30 en España, pues la capacidad del Estado de llegar, como llega hoy en día, a todos los extremos de la nación era mucho más limitada, y también no existían conceptos, digamos, como los actuales de salud pública, digamos, con un alcance como el que hoy entendemos. Por supuesto, no existían instituciones como la Seguridad Social ni nada por el estilo. El sistema de salud nacional prácticamente era inexistente. Es verdad que sí que a nivel de los estados se tenía mucho miramiento con el tema de las epidemias, sobre todo por las consecuencias que tenían a nivel económico y por la capacidad de propagación que había debido a las condiciones de salud pública. Pero bueno, los años 30 en España fueron complicados. Se salía de la época de Fernando VII, empezaban las guerras carlistas, es decir, había un fondo histórico bastante convulso que dificultaba, digamos, una acción decidida con respecto a este tipo de epidemias. Sí, además muchas veces en aquella época, por lo que me cuentan las fechas, 1836, que empezó la desamortización de Mendizábal, que le retiraban a la Iglesia algunas propiedades, pues seguramente que influyó en el desbarajuste monumental que se produjo en la época. Fue un periodo muy convulso que lógicamente pues tiene su corolario, digamos, en la desatención que se produce, digamos, sobre todo a las poblaciones concretas. En las grandes ciudades, pues sí que
se arbitraban medidas un poco más contundentes, pero los pueblos estaban completamente vendidos a su suerte. Y bueno, pues aquí el médico local supongo que haría lo que pudiese para poder solventar la situación, máxime cuando no existían vacunas, o sea, no existían tampoco un conocimiento empírico y directo de la enfermedad, con lo cual a veces ni se sabía cuáles eran las causas de transmisión o qué favorecía o no la transmisión de la enfermedad. De manera que, bueno, eran unas circunstancias que lógicamente generaban un gran terror en la población. Esto tiene también sus consecuencias en la psicología de masas de la época. El siglo XIX está marcado por completo por el cólera. Y como digo, pues estos episodios generaban un gran trauma en la población. Y bueno, no es para menos. Hoy en día que somos mucho más sensibles, que no estamos tan acostumbrados a ver de cerca la muerte o la enfermedad, los episodios traumáticos, sobre todo en Occidente, donde vivimos un poco cauterizados con respecto a los grandes dramas. Estamos metidos en nuestra burbuja económica, social, laboral, y no estas cosas nos afectan no solamente en lo físico, sino sobre todo en lo mental. Patricia se ha estado documentando bastante sobre las epidemias que has estado comentando y tiene algunas cosas que te quiere preguntar sobre ese particular. Patricia, cuando quieras. Sí, pues a ver, hay un archivo que registra que en 1888 el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés solicitó auxilio para combatir la epidemia de viruela. Entonces, ¿cómo llegó a producirse este brote en Villarejo de Salvanés? Pues, si te digo la verdad, no tengo datos precisos sobre esa circunstancia. La viruela es otra de las enfermedades que afectó muchísimo también en el siglo XIX. Yo también he encontrado, registros en el archivo relacionados también con la viruela que afectaba también a la cabaña ganadera, y hay bastante documentación al respecto. Pero sobre su incidencia, sus causas y el modo en que entró en Villarejo de Salvanés, la verdad es que no dispongo de datos precisos para poder contestarte. Y si, por ejemplo, habláramos de todas esas pensiones negadas a viudas de médicos muertos por epidemias de tifus y cólera aquí en Villarejo, ¿de eso tienes algún registro que se diera? No, ya te digo que no dispongo, o sea, que no hemos hecho ningún vaciado, o yo por lo menos no hay ningún trabajo general realizado sobre esta cuestión, y yo tampoco he vaciado al completo el archivo del ayuntamiento para poder ver eso. Supongo que habrá documentación que habrá que estudiar y que inferir. No sé, digamos que la documentación no nos dice directamente las causas, sino que las causas hay que interpretarlas en base a la documentación. Pero ya te digo que ese es un trabajo que no está hecho y habría que hacer, ¿no? En caso de que algún investigador tuviera el interés de escudriñar un poco las causas y el alcance de este tipo de episodios epidémicos. Sin embargo, sí que has comentado que los números el número de afectados fue bastante alto. Entonces, llama mucho la atención de que en la actualidad, con todos los medios de los que disponemos, se nos esté planteando tantos problemas para salir adelante de esta pandemia, pero sin embargo, en aquellos tiempos has hablado incluso de una pérdida de en torno a 600 habitantes, sí. Y ahora solo tenemos como unos 29 afectados oficialmente en Villarejo. Entonces, ¿cómo salieron ellos adelante? Bueno, las preocupaciones de la gente común en aquella época tenían a veces más que ver con el qué llevarse a la boca diariamente que incluso con las propias enfermedades. La economía no se paraba, o sea, la gente tenía que seguir yendo al campo, tenía que seguir haciendo frente a su vida diaria, porque si no mataba la enfermedad, mataba el hambre. Tenemos que tener en cuenta que Villarejo de Salvanés es una población agrícola, que en el siglo XIX la polarización social es muy alta. Hay muy poquita gente que disponga de recursos suficientes para hacer frente al día a día y a las necesidades básicas, y la mayoría de la gente pues no solo se preocupaba de no contagiarse con
las pestes o con las epidemias que había en la época, sino que tenía que subsistir en lo más inmediato. Villarejo no ha sido un pueblo rico, realmente no lo ha sido ningún pueblo de España. La polarización social, la pobreza y las condiciones extremadamente humildes de vida que tenía la gente en aquella época hacía que bueno, articular soluciones de confinamiento como las de hoy en día fueran prácticamente imposibles. Hoy prácticamente el 90%, el 95% de la población, salvo casos así un poquito de más extrema necesidad, tiene acceso, digamos, a los recursos básicos, incluso tienen una asistencia garantizada por parte de las administraciones públicas. Pero en aquella época no era así. Entonces, claro, el arbitrar soluciones, digamos, extremas, por ejemplo, confinar a la gente o incluso arbitrar intervenciones médicas solventes era complicado. Aparte que, bueno, ya te digo que no disponemos, habría que hacer un estudio a fondo de la documentación que pudiera revelar datos en relación a estas epidemias para poder hablar con cierta solvencia. De acuerdo. Te iba a preguntar por algunas consecuencias, pero ya más derivadas, porque has hablado mucho de lo que supuso demográficamente y socialmente, pero a lo mejor, no sé, quizá culturalmente, no sé si tendrás algún registro o oídas de lo que pudiera pasar en aquella época, o que hubiera un repunte de algún tipo de actividad. Ya no como exhaustivo de la pandemia, pero sí a lo mejor de... Sí, alguna consecuencia que tuviese a nivel cultural o incluso en la memoria colectiva de la gente. Pues la verdad es que no conservamos, digamos, o no tenemos recuerdo o mantenemos en la memoria colectiva de la gente de Villarejo ningún recuerdo de aquello. También es verdad que ha pasado mucho tiempo. La visión que se tenía en aquella época de las epidemias, incluso de ciertos episodios de mortandad que hoy en día nos resultarían inasumibles, era mucho más cotidiana, de manera que bueno, el impacto psicológico y en la memoria colectiva pues realmente no ha quedado. O sea, vivimos un poco de espaldas a aquellos hechos y por eso es importante hacer un ejercicio por lo menos de conciencia histórica, de intentar preguntarnos cómo fue en otras épocas, que es lo que estamos haciendo en esta entrevista. Yo la verdad es que no tengo tampoco ningún dato en relación a eso. No se me ocurre ahora mismo ningún tipo de manifestación cultural en la cual podamos ver el reflejo de estas epidemias. Pero no sé, supongo que a lo mejor indagando se podría averiguar algo. De acuerdo. Como ves, Luis Andrés, hacemos los deberes, ¿eh? Sí, no, hacéis los deberes. La cuestión es que muchas veces a nivel histórico es que no es fácil. No es fácil, ¿no? O sea, las lagunas son más que las certezas y aparte que tampoco hay estudios exhaustivos. Seguramente siempre si se rasca en la documentación pues se puede obtener muchos datos y poder interpretarlos. La documentación, el problema con la documentación de los siglos XIX y XX es que, bueno, pues es una documentación abundante la que existe en los archivos. No es una documentación elocuente, muchas veces hay que hacer trabajos de análisis. Sí, hay que sacar entre líneas la información que dan, hay que extraerla entre líneas de lo que exactamente. Tenemos que tener en cuenta también que la historia contemporánea de Villarejo está por hacer. O sea, no tenemos, digamos, un discurso histórico del Villarejo contemporáneo. El discurso que sí tenemos un poquito más asentado es el de los siglos precedentes, de la Edad Moderna y Edad Media, donde también existen numerosas lagunas y numerosa carencia de documentación, pero que sí que ha sido abordado desde el punto de vista histórico, y ahí es donde sí que podemos, por lo menos, tener una cierta certeza de dónde nos manejamos. El siglo XIX y XX, ya te digo, son
son dos siglos bastante desconocidos. Lógicamente conocemos algunos rasgos generales y algunos episodios puntuales, pero conocerlos, saber que existieron, no significa comprenderlos históricamente. Eso implica un trabajo mucho más laborioso y un trabajo de buceo en la documentación de archivo, posterior análisis, contrastarlo con los datos de otros municipios para darle realmente su dimensión histórica. Y ya te digo que yo hablo, como ha aclarado al principio, desde esa falta de documentación que hoy existe en relación con esos periodos. Como digo, tenemos algunos datos, pero esos datos pues carecen, digamos, un poco de ese contexto general de lo que fue la historia contemporánea en Villarejo. Has mencionado, pues eso, que realmente con los ojos de hoy cuesta ponernos en el lugar de esas personas de antaño, donde la muerte era algo mucho más cotidiano, donde la enfermedad era algo común y donde al final un poco lo que la gente luchaba cada día, pues era por lo que tú decías, por llevarse algo a la boca. Era casi lo principal. Sí que me gustaría saber si tienes datos históricamente de estos últimos siglos, porque si nos vamos más atrás entiendo que será más difícil, de esas causas de mortandad y del censo demográfico. Es decir, hablamos de brotes de cólera, de brotes de viruela, de tifus, etcétera. Históricamente, en los últimos siglos, es decir, antes de que se estableciese una salud pública o una seguridad social, ¿de qué moría la gente en Villarejo? Bueno, pues las causas de la muerte, aparte de que la esperanza de vida era mucho menos alta que la actual, pues la mortandad pues bueno, venía prácticamente derivada de las malas condiciones de vida. O sea, el tema de la alimentación, la higiene, las propias enfermedades derivadas de las dos anteriores. A veces, pues bueno, podía haber también episodios de guerra que no han afectado muy traumáticamente a Villarejo, aunque bueno, es cierto que ha habido momentos convulsos, atestiguados desde finales del siglo XV con la guerra de sucesión al trono de Castilla, que tuvo alguna incidencia no muy intensa, pero sí notable en Villarejo, o por ejemplo la guerra de sucesión. Había también constantes, en determinados periodos, reclutamientos o levas para llevarse a los jóvenes a la guerra. Bueno, las causas son las habituales a lo largo del antiguo régimen y de los periodos que comprende, digamos, lo que suelen ser las sociedades preindustriales. Pues las causas de mortandad eran el hambre, era la carencia de medidas sanitarias que evitasen, por ejemplo, la alta mortalidad infantil, que era algo muy muy habitual. Hasta no hace mucho, hasta hace algunas décadas, en Villarejo la mortalidad infantil era muy elevada, y cualquier episodio traumático a nivel del Estado, de la nación, pues podía ocasionar que en pequeños municipios pues se incrementaran, digamos, las consecuencias. Así que tampoco puedo añadir nada muy muy diferente a lo que ocurre en el resto de Europa, de España y de otras partes del mundo en esas épocas. Las causas de la mortalidad eran básicamente esas. Sí, en cuanto a los movimientos demográficos, hoy Villarejo está acercándose cada vez más a los 8.000 habitantes. Tenemos ese registro del siglo XIX, de 2000 y pico. En tu opinión, ¿qué movimientos demográficos han sido los más relevantes para llegar al Villarejo que conocemos hoy? Es decir, ¿cuándo se ha aumentado población y cuándo se ha disminuido población más sensiblemente a lo largo de la historia de Villarejo? Pues curiosamente, Villarejo, que empezó siendo allá por mediados del siglo XIII una pequeña aldea fundada por la Orden Militar de Santiago, sus dos primeros siglos de historia, hasta más o menos finales del siglo XV, transcurren con una población muy reducida, incluso en relación con municipios o poblaciones próximas de esta zona de la meseta. Villarejo llega más o menos a finales del siglo XV con unos 200 habitantes,
Y uno de los periodos, digamos, con mayor incidencia demográfica en Villarejo-Sabanés probablemente el siglo XVI. Pero no estamos hablando de una incidencia negativa, sino al contrario, una incidencia de crecimiento a lo largo de ese siglo, que lleva, por ejemplo, a la cifra de que Villarejo multiplica por muchas veces su población a lo largo de ese siglo, llegando a tener una cifra récord de 3.200 habitantes a principios del siglo XVII. Yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, Ávila, la ciudad de Ávila, en esas mismas fechas tenía una población similar a la de Villarejo, a principios del siglo XVII. Y hay muchos factores que operan a favor de ese crecimiento. O sea, el siglo XVI en Villarejo es el siglo de mayor esplendor y de mayor crecimiento. Es un siglo de expansión agrícola, es un siglo de expansión constructiva, como consecuencia, digamos, de la instalación en Villarejo de la Encomienda Mayor de Castilla. Y es un siglo esplendoroso, que se traduce también en ese crecimiento demográfico. El siglo XVII, sin embargo, es un siglo recesivo, es un siglo que las crisis económicas que atraviesa el Imperio Español, sumado a la corrupción, a los problemas que atraviesa el campo derivados de pues malas cosechas, también pues episodios climáticos o meteorológicos adversos, guerras y demás, pues llevan a que Villarejo vaya desarrollando un ciclo recesivo en cuanto a la población que se prolonga más o menos hasta la primera mitad del siglo XVIII, cuando el ciclo empieza a cambiar positivamente. Esto también tiene su reflejo, digamos, en una segunda mitad del XVIII que en Villarejo tiene algo de pujante, quizá un poco al impulso de la Ilustración y de las reformas que se emprenden a nivel nacional y que también afectan a la Encomienda Mayor de Castilla. Es un momento en el que en Villarejo se construyen edificios como la almazara del Pósito, o se mejoran notablemente los pósitos de la tercia y se incrementa la producción agrícola notablemente. Luego hay un pequeño bache con la Guerra de la Independencia contra los franceses y ese bache se acrecienta unos años después con esta epidemia que os contaba de 1834, que sí que supuso un bajón notable en la población de Villarejo, que, vuelvo a repetir los datos, pasó de tener 3.585 habitantes a 2.927 en tan solo 2 años. Posteriormente, el XIX sigue siendo un siglo de cierto crecimiento, a pesar de los baches ocasionados por las epidemias, y sigue así hasta más o menos el periodo de la Guerra Civil. La Guerra Civil ya en el siglo XX pues ocasionó también un ligero descenso demográfico del 5%. El crecimiento fue lento también en la posguerra, lógicamente, derivado de las difíciles condiciones de vida. Y bueno, otro momento no tan lejano en el tiempo en el que Villarejo se vio en una encrucijada que pudo tener consecuencias más difíciles, pero que afortunadamente no las tuvo, fue en los años 60 del siglo XX, con el hundimiento de la industria del esparto, que tuvo una gran incidencia económica en Villarejo y obligó a mucha gente a emigrar a las ciudades, sobre todo a Madrid, o incluso a países como Alemania y demás. Afortunadamente, bueno, pues la instalación en Villarejo de fábricas como la de Cuétara frenaron un poco esa incidencia de la crisis del esparto, y si bien es cierto que de una manera tímida, la población de Villarejo ha seguido creciendo hasta dar un salto exponencial más o menos entre el tránsito entre los años 90 y principios de este siglo en el que estamos, en el que, bueno, pues se produjo un incremento de la población bastante notable de casi el 50%. Tenemos que recordar que yo, cuando a finales de los años 80, siempre recuerdo la cifra de Villarejo de los 5.000 habitantes, ¿no? Cuando yo era pequeño siempre teníamos en la cabeza Villarejo es un pueblo de 5.000 habitantes. Ahora tenemos en torno a 7.300, 7.400,
es un crecimiento también bastante notable. Sin duda, en este caso, la consecuencia de este crecimiento tiene que ver con la inmigración, con la venida de gentes de otros países a convivir con nosotros, y por qué no también porque Villarejo siempre ha sido un pueblo que ha tenido pues una diversificación económica que le ha permitido pues tener una cierta pujanza demográfica a pesar de las circunstancias y las trabas que determinados episodios traumáticos han tenido en la población. Sí, Luis Andrés, ya para acabar, la última pregunta que te quería hacer es, estamos todo el rato hablando del pasado y te vamos a pedir un ejercicio de historia-ficción y, en tu opinión, ¿cómo crees que verán las generaciones futuras esta crisis del coronavirus? ¿Cómo crees que verán esta pandemia y esa respuesta que está dando la sociedad española? Bueno, yo creo que esta pandemia nos va a traer muchas enseñanzas, nos va a obligar a reflexionar mucho, sobre todo en relación a los modelos de sociedad que tenemos. Nos va a permitir valorar muy positivamente el sistema de protección social y de salud que tenemos en nuestro país, el estado del bienestar, porque sin duda esta protección pública, este sistema público a todos los niveles, no me refiero solamente a sanidad, sino también a las fuerzas de orden público, al diverso grado de implicación de todas las administraciones en todos los niveles, nos va a permitir valorar mucho más el ámbito de lo público, de lo colectivo, de lo que nos hace fuertes como sociedad frente a las tendencias individualistas. Yo creo que todavía estamos en un momento, digamos, donde es difícil hacer un balance global, aunque intuimos, por el impacto que está teniendo, que va a ser una crisis que va a tener unas consecuencias graves de cara, digamos, por lo menos al futuro inmediato. No sabemos en qué medida esto adaptará nuestros modelos y nuestros sistemas de protección pública, cómo transformará también nuestra mentalidad, porque esto nos enfrenta, digamos, a la norma histórica, ¿no?, de que, bueno, pues las sociedades no viven siempre a salvo de las amenazas que históricamente han amenazado a todos los periodos históricos. En la Roma imperial pensaban que aquello era definitivo, que no se vivía una relativa calma y paz, la guerra y los problemas estaban más allá de las fronteras del imperio, pero hoy en España, en Villarejo de Sabanés, empezamos a ver cómo, bueno, pues la historia vuelve a traer a los viejos jinetes del apocalipsis y bueno, esto lo que debe hacer es sobre todo hacernos conscientes de la provisionalidad de cualquier logro a nivel social y a nivel económico. Tenemos que mentalizarnos de que no todo está conseguido, que los derechos son conquistas y que ante el azar y la fatalidad de determinadas en este caso epidemias o guerras y tal, no cabe, digamos, ningún llamamiento a nuestros derechos, sino que son aspectos o logros que hay que defender y que hay que reflexionar día a día, de manera que, bueno, pues si tuviera que hacer un ejercicio de valoración, yo creo que habrá que ver qué pasa en los años sucesivos. Va a seguir habiendo epidemias, no es la única que ha habido en estas últimas décadas, ha habido otras, lo único que pasa es que la incidencia ha sido menor, no nos hemos visto tan concernidos como en esta, donde por primera vez quizá en la historia de España se confina por completo a un país en sus casas. Esto es un hecho sin precedentes, un hecho que debe hacernos reflexionar sobre la seriedad de este asunto. Y otro hecho importante es que creo que por primera vez desde la Guerra Civil Española no ha habido una cifra de muertes tan alta en tan poco tiempo.
Si esto no nos conmueve o no nos lleva a hacer una reflexión, es que estamos muertos como sociedad. Esto no es un juego. Esto no es una cuestión que se trata de a ver cómo lo pasamos de bien en casa, en los balcones y demás. Por supuesto que hay que reforzar la moral colectiva a través de este tipo de cosas, pero no estamos en un juego. Probablemente cuando acabe el ciclo más dramático de esta crisis sanitaria, que va a continuar, porque hasta que no se encuentre una vacuna y se normalice la situación, esto todavía queda un recorrido doloroso, pues se va a saldar con una cifra de muertes que realmente resulta prácticamente inasumible en el mundo actual, en la España actual. Con lo cual, las reflexiones tienen que ser muy a fondo. Debe hacerse un estudio exhaustivo de cómo se ha afrontado toda esta situación. Y no me refiero simplemente a cuestiones de rivalidades políticas, me refiero a cuestiones de seriedad de país. O sea, porque aquí no estamos hablando de votos, no estamos hablando de escaños, no estamos hablando de presidentes de gobierno, de tal, estamos hablando de españoles, de personas, de seres humanos que están muriendo todos los días, a un ritmo brutal, como digo, sin precedentes desde la Guerra Civil. El tiempo juzgará cómo está siendo el desarrollo de todo esto, pero bueno, yo creo que tenemos que por lo menos mantener una mirada digna con respecto a todo lo que está pasando y alejarnos un poquito de esta situación de juego generalizado en el que parece ser que se está intentando ocultar el dolor real de miles de familias que están perdiendo seres queridos como consecuencia de esta crisis sanitaria. Sí, que están perdiendo seres queridos y que no pueden nivelarlos, no nos olvidemos. Exactamente. El factor psicológico es que esta situación, si hace 2 o 3 meses nos lo hubieran planteado cualquiera de los que estamos aquí, nos hubiera parecido ciencia ficción. Y sin embargo estamos viviendo una situación, como digo, no tiene precedentes. Donde incluso un Estado como el español, con un sistema de protección pública tan desarrollado, tan complejo y tan eficiente, porque lo es, o sea, no nos engañemos, esto es un logro de todos de todos los españoles como sociedad. Hemos logrado que por primera vez en la historia pues todas las personas tengan una protección. Puede haber sus fallos, puede haber desajustes puntuales del sistema, pero lo cierto es que estamos protegidos. O sea, tenemos un sistema como nunca lo han tenido en otras épocas de la historia. Por tanto, si nosotros que gozamos de esta situación tenemos miedo, imaginemos cómo podían sentirse los vecinos de Villarejo ante una crisis epidémica como la que se produjo en 1834, sin ningún tipo de garantía, ¿no? de lugar al que acudir para encontrar, digamos, por lo menos algún tipo de ayuda. Esto nos tiene que hacer reflexionar porque efectivamente ha habido fallos, los está habiendo, habrá que depurar responsabilidades, pero hoy en día gozamos de unas protecciones que no tuvieron en otras épocas. Y aún así estamos viviendo una situación con un impacto en mortandad sin precedentes, que habrá que luego evaluar en sus justas cifras, porque habrá que ver si realmente las cifras que se están barajando actualmente son las definitivas o luego se deducen otras de las estadísticas que arrojen los registros civiles. No, desde luego, si hace 200 años salieron adelante con las circunstancias sociales, políticas y laborales que había, ahora nosotros, según dices, y es verdad, nos tiene que hacer madurar como sociedad y llenarnos de moral el saber que España y Villarejo ya han sufrido crisis del mismo estilo, con muchas menos garantías sociales,
con mucha menor incidencia y mucha menos ayuda, no solamente política, sino sobre todo a nivel de sanidad, y han salido adelante. Y que la población se diezmó. Esto nos tiene que hacer madurar un poco como sociedad y de forma individual, que lo importante no es solamente lo que tenemos o lo que hacemos, sino lo que somos como personas y como pueblo. Pues Luis Andrés, muchísimas gracias por aportarnos tanta sabiduría y tanta perspectiva histórica, y sobre todo por reconfortarnos sobre las circunstancias y el comportamiento que tuvieron los vecinos de Villarejo a lo largo de la historia en circunstancias tanto o más complicadas. Yo diría que más complicadas que la actual. Muchísimo más. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros por llamarme y pedirme opinión. Ya digo que los conocimientos dependen un poco también de lo que se investiga, y bueno, en este caso yo no soy especialista en historia de las epidemias de Villarejo. Es un tema que bueno, por la actualidad pues la verdad es que convendría analizar un poco más en profundidad, y bueno, si las circunstancias y el tiempo me lo permiten, porque la verdad es que hay mucho que hacer en todos los frentes, pues investigaré con mayor... Habrá ocasión para tenerte en estos micrófonos, si así lo tienes a bien, para hablar de muchas cosas históricas que nos interesan cuando inauguremos otro canal que tenemos previsto inaugurar con otro cariz, de otro estilo, donde abordaremos un poquito más a fondo cada aspecto histórico de Villarejo, y sobre todo que no tenga exactamente que ver con desgracias y con epidemias, sino con todo el esplendor que, como has contado, ha tenido Villarejo en otros siglos. Sí. Bueno, tengo que decir que esplendor y paparejos en historia no hay, o sea, no hay esplendor sin tragedia. O sea, quiero decir, todo en la historia combina ambas cosas. O sea, que porque muchas veces lo que vemos como esplendoroso, lo que vendemos como esplendoroso, se hace siempre también a costa de... Así tiene un trasfondo de sufrimiento, de desgracia, claro. efectivamente. Son las dos caras de una misma moneda. Hay que fijarnos en las dos. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Saludos. José Julián, Patricia, muchas gracias. Ya habrá ocasión de seguir departiendo de este y otros temas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias Luis Andrés. Muchas gracias. Y hasta aquí este episodio. Espero que, oyente de este canal, que te resulte interesante, que te haya resultado interesante este episodio. Ya sabes que puedes escucharlo y leer más información sobre el mismo en la página web de la Encomienda Mayor de Castilla, en encomienda.es, y en tu aplicación favorita de podcast: Apple Podcast, Spotify, iVoox y Spreaker. Un saludo y hasta el próximo episodio.